Hay algunos puntos que nos desafían o que nos confrontan, ponen un espejo delante y el espejo de alguna manera te pregunta, ¿y qué sos? ¿O quién sos? Y usé el libro de Efesios, o la carta que Pablo escribe en los Efesios, capítulo 3:14. Pablo le recomienda a la iglesia que había fundado unos años antes en Éfeso que la manera de conocer la plenitud de Dios, 3:18 dice, para que sean plenamente capaces con todos los santos de comprender cuál sea la dimensión completa del amor de Dios. Esto de ser cristiano, que más allá de una confesión religiosa, tiene que ver con verdades que son un poco más profundas de lo que socialmente manejamos, ¿no? La iglesia debe tener un protagonismo más de carácter espiritual que político. Podríamos diferenciar una iglesia que es institución, una iglesia que es institucional y una iglesia que es orgánica. Orgánica es la que funciona como un organismo, la que funciona como un órgano, que funciona no como una institución social, sino que orgánicamente la iglesia está, bueno, de alguna manera haciendo lo que Jesús dijo que serían sal y luz, ¿no? Y eso no pasa por la institución, pasa por lo que cada uno es en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, con su familia. Esa es la iglesia orgánica. Entonces, hoy hay como un descrédito frente a la institución iglesia. El cristianismo tiene como mala prensa. Ser cristiano ahí atrasa, ¿no? Un cristiano tira para atrás, un cristiano... Bueno, algunas cuestiones que son, digamos, que hoy son como públicas así, ¿no? Algunas muy injustas, algunas con cierta razón. Lo cierto es que la iglesia tiene una razón de ser en este mundo y particularmente en nuestro país. Hay una razón por la que Jesús establece la iglesia. Uno puede decir, bueno, sí, pero los cristianos, la iglesia está en decrecimiento, es parte del pasado. Lo cierto es que la iglesia sigue siendo, hasta el día de hoy, el movimiento religioso más relevante del mundo. Y aún así el cristianismo abarca o llega a 1/3 de la población global. Lo cual es bastante. No significa que eso transforme a la iglesia en algo relevante, porque como institución cae en descrédito. Pero orgánicamente la iglesia tiene más chance o tiene más posibilidades. Lo que Pablo dice a la iglesia de Éfeso es, hay algo de esto de ser iglesia que se comprende o que se descubre con todos los santos. Y es el primer punto que me dispuse a remarcar respecto de esto de cristianismo explícito. El cristiano no anda solo por la vida. Un cristiano está en vínculo, en relación, comparte su vida, sus grandes momentos y sus malos momentos, los comparte con lo que se denomina iglesia. No con la iglesia institución, sino con la iglesia orgánica. Entonces, ese es un primer punto para asumir respecto de si uno dice, soy cristiano. Sí, bueno, hay algo que tiene que ver con todos los santos. La manera que Pablo dice vas a conocer o vas a descubrir la plenitud de Dios es con todos los santos. No es solo en tu casa, no es leyendo mucho o estudiando en un seminario. No. Es que en la plenitud se encuentra con todos los santos. Entonces hay algo que nos confronta. Es decir, uno no puede andar por la vida solo, llevando adelante su vida por un carril o por un andanivel separado al que va a la iglesia. Mientras que uno elija eso, aunque se identifique con el cristianismo, y diga, no, yo soy cristiano, pero si no está en una comunidad con todos los santos, no es del todo honesto consigo mismo, no es del todo honesto con su comunidad. Porque está diciendo, yo soy cristiano, pero se está perdiendo de algo, porque hay un conocimiento de Dios que se obtiene con todos los santos, no se obtiene solo. Esa es una de las razones por las que somos iglesia. El Señor podría haber terminado con la resurrección y haberse llevado al cielo a todos los cristianos, ¿no? Por lo menos hasta ese momento. Los discípulos, algunos más, las multitudes, y terminar la historia. Sin embargo, se establece la iglesia, y más allá de las cuestiones institucionales o las cuestiones históricas con el cristianismo, la iglesia tiene una función orgánica. Y hay algo de Dios que podemos descubrir cuando somos parte de esa comunidad que el Nuevo Testamento llama iglesia. Después pasé por el capítulo 2 y hablé de un principio que es bastante frecuente desde el Génesis. Es un concepto que la Biblia mantiene como valioso desde Génesis y es el concepto de generación, de una a otra generación. Y es así como en su momento, o en la antigüedad,
fue transmitiéndose de una a otra generación. Por ejemplo, en la época de Israel antiguo, el rey David o los reyes en Israel, hombres que tenían la responsabilidad de mantener la ley, un linaje mesiánico, digamos, hay una ascendencia desde Jesús hacia atrás que conduce o que conecta con David, con el rey David, y eso responde a un pacto que Dios hizo con David. Dios en persona le promete al rey David que nunca va a faltar alguien de su familia, o de su linaje, de su dinastía, que se siente sobre el trono de Israel. Y eso se termina completando en Cristo, entendiendo que Cristo cumple con ese pacto a través de la resurrección, ¿no? Es el Rey de Reyes, así lo define la Escritura. Ese concepto de generación, la primera vez que se menciona el concepto es en Génesis muy temprano, en el capítulo 5, hay un listado de nombres que es tipo fulano engendró a fulano y engendró a fulano y ese engendró a fulano, y uno dice, ¿para qué todos estos nombres? Bueno, pero ahí aparece por primera vez el concepto de generación, es decir, hay algo que se transmite. Y esa es la imagen, que es la última que usamos, era la idea de una antorcha, es decir, hay algo que se pasa, ¿no? De una generación a otra generación, y la iglesia tiene mucho de eso. Hay algo que Pablo dice en el capítulo 2 del mismo libro de Efesios, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia y bondad. Hay un plan con eso, hay un plan en esto de una a otra generación. Y la verdad que, volviendo al concepto de cristianismo explícito, asumir una responsabilidad frente a esta generación es algo que nos toca de cerca. Uno puede concentrarse en hacer su vida, en lograr su realización personal, construir su familia, alcanzar un sueño, es buenísimo. Pero mientras que uno lo haga solo, pensando en sí mismo, va a estar alejándose de a poquito de la felicidad.